Estamos hablando de un tema hermoso todo este fin de semana, que es una historia que está por supuesto en la palabra, es un relato protagonizado por Eliseo, el profeta de Dios, y una mujer de una región del reino de Israel que es en Sunem, una mujer muy hospitalaria, cuenta la palabra, que ella reconoció en el profeta Eliseo la presencia de Dios, y por lo tanto esa palabra, nos habla mucho de su honra, de lo que ella hizo. Tal lo que dice la palabra, miren, dice, está en Segunda de Reyes 4:8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, y ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y hoy día vimos en la enseñanza dominical mucho acerca de este corazón de honra. Ella reconoció que este varón de Dios, profeta de Dios, portaba la presencia de Dios y por lo tanto era un enviado de Dios. Muchos siervos de esta casa, muchos obreros de esta casa, pastores de esta casa, son portadores de la presencia de Dios. Muchas veces tenemos en medio de nuestras casas un siervo de Dios que porta la presencia de Dios. Y lo que nos enseña esta mujer de Sunem es un corazón de honra que logró al final de que la presencia de Dios se quede en esa casa. Y esto me llamó mucho la atención, pero no es necesariamente de esto que hoy quiero hablarles. Hoy quiero hablarles de ese aposento. Miren, la palabra dice que ella le pide a su esposo, le dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, y aquí viene la palabra clave, segunda, se quede en él. Y el Señor me decía, estuve orando en la tarde preparando el bosquejo, y el Señor me decía: es que yo quiero que cada uno de mis hijos se conviertan en ese aposento. Y me iba a ver que era un aposento, y fíjense, encontré cosas interesantes en el diccionario. El aposento, por supuesto, es un cuarto, es una pieza, pero no cualquier cuarto, no cualquier pieza. Dice que normalmente se utilizaba el término, y se utiliza varias veces bíblicamente, porque me puse a averiguar, que es un lugar íntimo, y se utilizaba para un palacio, el de la nobleza, el de la realeza. Fíjense que era normal, y está escrito en Cantar de los Cantares, que el rey decía, llegaba un momento y decía: me retiro a mis aposentos. Entonces era el lugar de posada del rey, y el rey es Jesús. Si usted se puede convertir en ese aposento, quiero decirle que es mucha cosa para nosotros, pero es la voluntad de Dios. Él quiere morar en tu interior, Él quiere vivir en tu interior, te lo voy a mostrar en la palabra, pero no de manera ocasional, no por temporadas. Él quiere que desde el momento que hemos recibido a Cristo, lo más rápido posible, nos convirtamos en ese aposento, porque en ese aposento pasan cosas hermosas. Y es de lo que hoy el Señor me hablaba. Entonces, es un término utilizado generalmente como aposento, haciendo referencia a las dependencias privadas de la nobleza, de los reyes. Y normalmente eran arquitectónicamente construidos en palacios o en castillos, pero miren esta revelación, no así en una casa.
Entonces fíjense, ¿no? El Señor ya nos mete en un contexto hermoso porque entonces que alguien diga voy a construir un aposento, no, culturalmente no era permitido. Y aquí está la revelación. Pero esta mujer se atreve, le pide a su marido, siente la necesidad y aquí rompe un paradigma cultural que era de los judíos, donde ellos pensaban, aseguraban, y esa era su costumbre, que solo un aposento podía estar en un castillo o en una fortaleza, o en este caso en el palacio del rey. Pero esta mujer se atreve a construir un aposento y allí posó la presencia de Dios. O sea, vimos todo lo que significó ese aposento para ella y para su familia. Y Dios me decía, ese es el mensaje que quiero que dejen la noche. Tenemos que convertirnos en esos aposento que es construido específicamente, escuchen, y miren, yo no creo que la tsunamita lo sabía. Había algo en ella, y por supuesto estaba movida por Dios. Pero ¿saben qué? El aposento es solo para el rey. O sea, no podía ir cualquier a dormir en ese aposento o a posar ahí. Esa es la cualidad del aposento. Pero ella lo planteó y a Dios le gustó. Porque fíjense cuál era la intención de ella. Ella dijo, para que cuando Él viniere a nosotros, y está hablando de una visitación, se quede en Él. Se quede en Él. Aposento es palabra clave, pero también se quede en Él. Quiero decirte que es importante que podamos entender desde hoy, desde todo este tiempo en que estamos hablando de esta palabra, que debe ser un anhelo tuyo el convertirte en el templo del Espíritu Santo. Y es lo mismo, es lo que el Señor habla. Ahí donde Él se quede, ahí donde Él haga morada. Porque es bíblico. El Señor quiere hacer morada. Juan 14:23 dice esto que te estoy diciendo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará en él, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces ese aposento de la tsunamita no era una locura. No estaba loca esta mujer. Esa mujer de alguna manera le fue revelado a su corazón de que sí era posible, que no era algo privativo solo de la nobleza, de los reyes, que basta con amar y querer y recibir a Jesús, porque esta mujer era muy hospitalaria. Y si vos querés recibir a Jesús en tu vida, Él va a ser morada junto al Padre. Y eso lo dice la palabra, es una promesa. Otra cosa interesante que yo anotaba venía a mi corazón, cuando ella dispone aposento para la presencia de Dios, inmediatamente convirtió a su familia morada de Dios. Y esto es algo hermoso. Es que cuando tu corazón se abre para recibir a Cristo, tenés que saber que estás convirtiendo a tu familia la morada de Dios. Y algo va a pasar. Y cosas tienen que pasar en el nombre poderoso de Jesús. Tenés que entender también que el convertirte en ese aposento, en esa habitación para Dios, tiene que ser para siempre. Y por lo tanto, esa condición tuya de saberte aposento de Dios o templo del Espíritu Santo, es lo mismo. Esa condición la tenés que cuidar. Hoy día escuchábamos en la enseñanza dominical que la presencia del Espíritu Santo es muy delicada. El Espíritu Santo es un caballero, Él se constrita, Él no puede vivir en un aposento contaminado, por ejemplo, contaminado con el pecado. O sea, si tu ser está consagrado a Dios, solo puede estar consagrado a Dios. Lo que decís, lo que haces,
incluso hasta lo que pensás, tiene que ser de tu gran preocupación. Hay que batallar contra las cosas que decimos. Hay que batallar de la forma en que actuamos, aún los pensamientos. No podemos dejar ni darle rienda suelta a malos pensamientos que nos contaminan, que contaminan esa condición de que sos un templo del Espíritu Santo. Tenés que saber que Dios quiere morar en ti, quiere hacer morada de ti, porque quiere hacer cosas grandes. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, cosas grandes y cosas hermosas van a pasar. Van a venir procesos. Pero una cosa son los procesos con Dios y otra cosa son sin Dios. Porque a la tsunamita le tocaron procesos. Y muchos piensan, por ejemplo, van a ver más adelante, que ocurrieron milagros en su vida. Viene un hijo, una promesa. Un milagro de Dios siendo que ella era estéril, pero luego el niño murió y vino sufrimiento. Pero yo quiero decirte que alguien que se ha convertido en la habitación de Dios, los sufrimientos son para gloria. Ahí está la diferencia, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué significa ser la morada de Dios? Esto que logró la tsunamita. Número uno, en el aposento no solo hay intimidad, sino que también hay celebración. En el aposento hay gozo. Necesitamos de eso. Necesitamos sentir ese algo sobrenatural que es incomprensible, que solo los que tenemos esa intimidad con Dios podemos entender, de que hay gozo en nuestra vida. Porque hay esperanza, porque sabemos en quién confiamos, porque sabemos quién es nuestro Dios, porque estamos convencidos que portamos una presencia que es lo más importante de todo el universo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y fíjense que cuando entendemos eso, comenzamos a vivir diferente, comenzamos a ser diferentes, comenzamos a ver resultados. Comenzamos a ver cosas sobrenaturales. O sea, alguien que se ha convertido en el portador de la presencia de Dios, comienza a vivir en lo sobrenatural. Y de repente la gente, hasta la gente que te rodea, te va a decir, sos loco o sos una loca. Pero es que así es Dios. Fíjense qué dice la palabra de Dios. Dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Y además dice que esa es tu boca. Dice que si logramos entresacar lo vil, y estamos hablando ahí de prepararnos preocupadamente de que el templo esté limpio siempre. Dice que si logramos entresacar lo vil de lo precioso, seremos como la boca de Dios. Va a tener poder. Pero si vivimos en esa preocupación, no podés pretender, por ejemplo, de que tu boca sea profética y tiene poder y que esté consagrada a ser la boca de Dios cuando todavía de tu boca salen quejas, malas palabras, distracciones, pesimismo, amargura, bellaquerías desmedidas. O sea, no podés consagrarte y convertirte en el templo de Dios, en el aposento de Dios, si todavía vivís tu vida pasada, por ejemplo. Es que yo te voy a decir que nada, absolutamente nada de tu vida pasada te sirve. Por eso es que el plan de Dios es que nazcas de nuevo. Entonces, aquí viene algo hermoso. El aposento de Dios, lo que la tsunamita hizo para Dios, era algo nuevo. Fíjense que ella no refaccionó nada, construyó algo nuevo. Y si podés construir una nueva vida, un nuevo hombre, una nueva mujer, tenés que entender que nada de lo anterior le sirve a Dios. Nada. Si lográs entrar en esa convicción, verdaderamente vas a ser un hombre de Dios,
una mujer de Dios, un siervo de Dios, un profeta de Dios. Un profeta de Dios. Dios te ha dado el poder para profetizar sobre tu vida. Y es desde el aposento, quiero decirte. Es conviviendo en la presencia. Es cuando se ha cumplido esta promesa que viene de Dios, donde dice que si me aman, yo vendré con mi Padre a vivir contigo. Y yo lo quiero. Lo quiero en mi casa. Lo quiero en mis planes, lo quiero en mis proyectos. Quiero decirle que yo ya lo entendí, hace tiempo que lo entendí. Nada que vaya a contaminar el aposento de tu vida, de tu corazón, de mi vida, puede ser productivo, es una pérdida de tiempo. Lo que te pueden significar ganancias no son solo pérdida. Quiero decirte que yo ya lo viví con mi vida, o sea, no me la cuentan. Lo que pueden significar ganancia, si no son en tu vida siendo el aposento de Dios, son pérdidas. Pero si logras entender esto, incluso a tempranas horas de tu vida, a temprana edad, vas a tener una vida tremendamente productiva. Si podés entender que Él quiere hacer morada en tu vida, en el nombre de Jesús. Entonces en el aposento no solo hay intimidad, sino que hay celebración, hay gozo, hay paz, hay fiesta. La Pascua es un ejemplo. Y eso está en el Evangelio de Marcos 14:12. La palabra dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Era una gran celebración en la presencia de Jesús. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, me encanta esto es autoridad, está con mayúscula. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Es un lugar de intimidad, un lugar preparado para vivir en la intimidad con Dios. Esa debe ser tu vida. Ese debe ser tu corazón. ¿Y saben qué? Dios prepara una gran celebración contigo. El día que Él me sacó de la esclavitud, a mí, yo lo viví. Por eso que quiero que entiendan, a veces estoy hablando con los hombres, no se vuelvan a encadenar. No se encadenen. Tengan cuidado con lo que hablan, con lo que dicen, con lo que piensan. Las decisiones que toman, no se vuelvan a encadenar. Porque la orden de Dios sobre tu vida fue dejar ir a mi hijo para que me celebre fiesta. No te volvás a Egipto. Ahí estábamos encadenados. Éramos esclavos. En Cristo somos libres. Y fíjense, se venía una gran celebración. Y el Señor había preparado aposento. Es algo espiritual, es algo sobrenatural. Yo soy tu aposento, Señor. ¿Podés decir esto? Esa tiene que ser tu vida. Yo soy tu aposento, Señor. Está limpio. Está limpio. Lo barro todos los días de la contaminación. No me dejo contaminar. Huyo de las cadenas. No tengo nada que ver con el enemigo. No le llamo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Padre, hay un espacio de santidad para ti en mi vida. Esa debe ser nuestra actitud. La tsunamita lo logró. Logró grandes cosas para su casa, para su familia. Al final en el aposento se van a cumplir las promesas. En tu vida se van a cumplir las promesas. En el nombre de Jesús. Jesús quiere que dispongas un aposento para Él. Él quiere venir a vivir en tu vida, pero tenés que dejarlo entrar. Y fíjense cuando toma sentido lo que les estoy diciendo, cuando entienden, cuando la palabra dice que el Señor está en la puerta tocando, esperando que le abras tu vida.
pero de verdad. Y ¿sabes qué? Van a seguir los procesos, pero lo hermoso es que los procesos para lograr las promesas de Dios tienen una fecha, tienen un tiempo. Los procesos van a pasar. Vamos a ver la gloria de Dios en cada una de las áreas de nuestras vidas. Eso es solo en la presencia de Dios. Para Él es la gloria. Me encanta esto. En el aposento hay bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe que necesitamos esto? Necesitamos ser bautizados. Ustedes saben que Él ha comenzado una obra en nosotros. Porque cuando entregamos, si usted ya hizo la oración algún día, si en un tiempo usted la hizo, usted entregó su vida a Cristo, ahí inmediatamente el Espíritu Santo comenzó una obra. Pero el Espíritu Santo te quiere poseer por completo, te quiere llenar por completo. El Espíritu Santo quiere comenzar a ser tu guía, tu consolador, tu alimento, tu abogado, tu justicia. Pero no puede hacer nada de esto mientras tu vida no le pertenezca a Él 100%, en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué? Yo esto lo clamé al Señor, porque yo entendí que yo necesitaba esto. Necesitaba que Él sea mi fuerza, mi energía, mi consuelo, mi renuevo, mi justicia. Lo necesitaba. Y lo clamé por mucho tiempo y el día llegó. Es en la intimidad. ¿Querés ser bautizado por el Espíritu Santo? Y la palabra dice que hay señales, ¿no? Como hablar en lenguas, por ejemplo, pero además en el bautismo del Espíritu Santo viene la activación de dones. Pero estoy hablando de un bautismo real, porque incluso mucha gente lo finge. Quiero decirte que te das cuenta cuando la gente lo finge, pero Dios te habla más allá de eso. Te habla de poseerte verdaderamente. Nadie que ha sido bautizado y entiende y siente y vive en la presencia continúa ensuciando el aposento. Ahí vemos vidas cambiadas. Ahí vemos testimonios verdaderos de hombres y de mujeres. Pero es que lo que te estoy hablando, Dios lo quiere hacer ya sobre tu vida. Está disponible para todos. Es una promesa. Eso significa el aposento. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, dice 1:13, y entrados subieron ¿dónde? Al aposento. Ese era un lugar preparado para que Jesús habite, para que su presencia esté ahí. Donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás. Me encantan porque era un lugar donde estaban todos unánimes en el nombre de Jesús. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y fue ahí donde se manifestó la gloria de Dios sobre ellos, en el aposento, en ese lugar que es en lo que se tiene que convertir tu vida. ¿Y saben qué? No te tiene que importar lo que pasa alrededor. Hoy día hablaba el apóstol Mario que te tenés que mantener agarrado de la presencia de Dios. De esto es lo que te estoy hablando. Lo más hermoso, lo más precioso que pueda haber en tu vida es el aposento. Es convertirte en eso, en un hombre de intimidad. ¿Y sabe qué? Yo anotaba algo hermoso. Y está bien que seas un hombre, una mujer de iglesia, de ministerio, pero un hombre de aposento. Suelto esta palabra en el nombre de Jesús. Una mujer de aposento.
un intercesor de aposento, ahí donde está la presencia de Dios. Me venía a la mente el lugar santísimo, por supuesto. Un lugar santísimo, santísimo. Y quiero decirte que no es descabellado, no es loco comenzar a vivir con esa conciencia. Ahí tu vida va a cambiar. Vas a comenzar incluso a ser de bendición para otros. Vas a ser sal y vas a ser luz. El otro día compartíamos esto con los hombres. Sal y luz. Cuando te has convertido en un hombre y en una mujer aposento, portador de la presencia, de la gloria. De repente, no sé, parece un poco hasta farsante. No, no lo es. Tenés que portar la presencia de Dios. Él lo quiere, Él quiere. Él quiere que en eso se convierta tu vida. En el nombre de Jesús. Fue en ese lugar, en esa presencia, donde Jesús les dijo que se mantuviesen unidos y expectantes de la promesa. Esto fue antes de la ascensión. Y así lo hicieron los discípulos. Prepararon aposento y allí perseveraron y llegó la promesa. ¿Y saben qué me gusta de esta palabra? Porque dice clarito que no mucho tiempo. No mucho tiempo. No mucho tiempo. Tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Y así vivir y cuidar esa condición. Ese es el plan de Dios. Me encanta esto. En el aposento hay milagros. Ahí están los milagros. ¿Saben qué? Indudable que la tsunamita era un aposento. Ella aportaba la presencia de Dios. Por eso no tuvo problema de conectarse con el profeta, de entender sobre la honra. Es que cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, no tenés problemas de honrar. No tenés problemas de entender las Escrituras, de ser obediente, por ejemplo. Si quiero decirte que la rebeldía en el hombre y en la mujer es la principal seña de que el Espíritu Santo nada que ver. Hoy día hablaba, por ejemplo, el apóstol Mario, y yo sentía mucho de que todavía hay mucha rebeldía, tanto en hombres como en mujeres. Porque la palabra dice que la mujer debe estar sujeta al varón, pero también la palabra dice que el varón debe estar sujeto a Cristo. Pero hay mucha rebeldía. Pero quiero decirte que cuando te has convertido en el portador de la presencia, no tenés problemas con esto. Entonces ahí la obediencia, ese mito de la iglesia que la mujer tiene que estar sujeta al varón, se acabó, ya no es un mito, es un acto de fe. ¿Me puede explicar, pastora, acerca de la obediencia? Es un acto de fe. Y si querés, no lo hagas. Lo que pasa es que si vos estás queriendo cosas contrarias a lo que el Espíritu Santo pone, la presencia no está ahí. Y si estuvo, hace tiempo que se constritó. Hace tiempo que el Espíritu Santo se alejó. Acuérdense, ¿no? La historia de Sansón, ahí está en la palabra. El Señor lo ungió para grandes proezas, así como a vos, hombre, mujer de Dios, así como a cada uno de nosotros. Pero sin embargo, él dice que hacía grandes proezas de parte de Dios, pero en la tarde iba y se acostaba con una prostituta todos los días. Pero eso es lo mismo que pretender estar en la iglesia y luego estar contaminado con el mundo, dejándote influenciar por el mundo, cuando Dios te manda de que ellos se conviertan a ti y no vos a ellos. En algún momento tenés que vivir así. Y dice que Sansón, un ungido para ser un gran libertador del pueblo, no supo en qué momento. El Espíritu se apartó de él. ¿Qué pasó? Dejó de ser la morada del Espíritu Santo. Y quiero decirte que esto es simple. No hay dónde perderse. No me vas a decir que si seguís diciendo malas palabras o hablando con ira, condenando el pecado ajeno, no sé, un montón de manifestaciones, el Espíritu está en vos. No puede convivir con esas cosas. Tomemos conciencia de esto.
Porque esto fue lo más hermoso que logró la tsunamita. ¿Y saben qué? Con esa conciencia, no solo vas a lograr ser el aposento de Dios, sino que tu casa lo sea. Y cuando has logrado que tu casa sea el lugar de la morada de Dios, olvídate, es cuestión de tiempo para que se cumplan las promesas. Entonces sí vas a vivir con las cosas a veces color de hormiga, pero vos sabés, estando en la presencia del Espíritu Santo, que es cuestión de tiempo, que los procesos tienen una fecha de caducidad, por lo tanto ya no te desaniman los problemas, te animan más bien. Mire qué loco que es esto, ¿no? ¿Cómo te van a animar los problemas? Te animan, porque algo grande viene. Estoy en un proceso. En el aposento hay milagros. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces Giezi, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llama, vino ella delante de él. Y me gustan esos términos de la palabra, porque cuando dice que ella se puso delante de él, está hablando en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Y esto es hermoso. Y entonces Giezi, dijo él entonces a Giezi: dile aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, no necesito nada. Yo soy una mujer que no estoy a esos niveles, no lo necesito. Pero vino un milagro. Y dice que esta mujer estéril, me imagino que tenía un gran anhelo de tener un hijo. Pero es que no renuncia a tus anhelos, quiero decirte. Cuando nos hemos convertido en los portadores de la presencia de Dios y cuidamos y así vivimos, que nada manche, que nada ensucie el aposento. No renuncia a tus sueños, todo lo contrario. No renuncia a tus anhelos. Porque te vuelvo a decir que sos un candidato para ver la gloria de Dios. Así como lo fue la tsunamita. Un candidato para ver la gloria de Dios, y vas a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y conocemos la historia. Dice que fue el mismo criado que le dice: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Lo cual quiere decir que no había posibilidades. Y quiero decirte que cuando vos no tenés posibilidades, ¿sabe que a mí me gusta esto? Me he encontrado ante situaciones, está mi esposa, no hay posibilidades. Pero ¿cómo? Un hijo de Dios, no, esto está todo cerrado. Pero me encanta, porque cuando no hay posibilidades, ahí es donde opera la gloria de Dios. Y ¿saben qué? Voy a decirles una cosa, a Él lo glorifico 100%. Cada vez que he estado frente a una situación en la que yo, con toda mi inteligencia y todo lo demás, digo, no hay posibilidades, cada vez que he estado en una situación así, he visto la gloria de Dios. A Él mismo lo pongo por testigo, al Señor. ¿Y saben qué? Pero hay algo, le dice el criado al profeta, en el corazón de hacerle un favor a la tsunamita por su fe, por su hospitalidad, porque se convirtió en el aposento. Es que Dios está queriendo hacerte el favor. Tenés que entender, es que es otra forma de vivir. Fíjense, hay tiempos en que las cosas nos salen mal, que esto me salió mal, que lo otro me sale mal. Y el enemigo utiliza los procesos de tu vida porque sabe que sos el aposento para hacerte creer, hacerte sentir que no son nada. Pero ese es en el momento en que comenzás a ver las cosas diferentes. Y en el nombre de Jesús se lo digo por experiencia. Es que Dios se ha glorificado en las peores circunstancias de mi vida. Quiero decirle que
Por ejemplo, cuando menos plata he tenido, es cuando más me ha dado. Y no me haga que saque números. No cuadran los números. Cuando más he clamado por algo y he llegado a decirle, Señor, yo ya no sé qué hacer con esto o con lo otro, vino el milagro. Y yo quiero desatar esto sobre ustedes, que se acostumbren a vivir así. Dejen de calcular. Preparen el aposento. Preparen el aposento. Preparen el aposento. Preparen el aposento. Dios quiere venir a morar en tu vida. En el aposento hay milagros. Hubo un milagro. Dice la palabra que más en Segunda de Reyes 4:17, más la mujer concibió y dio a luz. ¿Me entiendes? ¿Qué dio a luz? Fíjense, porque quiero que entiendan a analizar la palabra un poco es lo que Dios pone siempre en mi corazón, una forma de analizar la palabra. Escuchen, ¿qué dio a luz? No dio a luz un hijo, dio a luz algo imposible. ¿Me entiende? Cuando ella concibe y da a luz, concebir quiere decir que quedó embarazada, que quedó preñada. Lo que pasa es que hay sueños que ya están en tu mente, que Dios los ha puesto. Y vos tenés que saber que Dios está trabajando sobrenaturalmente. Tenés que saber que sos el portador, hombre, mujer, de sueños que se están incubando y vas a llegar a dar a luz. ¿Qué vas a dar a luz? Lo imposible. Lo imposible. Lo imposible. Pero sí, cuando Giezi le dice al profeta, ¿qué pues le haremos? ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi responde y respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, fue muy diplomático, ¿no? El ayudante del profeta, porque si hubiese sido entre nosotros los campos hubiésemos dicho otra cosa. Era imposible. Pero yo no sé si la tsunamita supo lo que te estoy diciendo, que tenés que entender. Es que cuando lo imposible estuvo sobre ella, así como cuando está sobre tu vida y sobre la mía, eso te convierte en el candidato para ver la gloria. En el nombre de Jesús. En el aposento hay milagros. Entonces, ¿saben qué? Preocúpate de eso. Esa debe ser tu vida. Y yo necesito, gloria al Señor, que yo todo el tiempo estoy viendo milagros. Y no quiero ser un farsante sobre esto, porque no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de cosas espirituales que tienen más valor. ¿Me entiende? Estoy hablando de milagros que tienen que ver con el establecimiento del reino en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi descendencia. Valen millones de dólares más de lo que yo pueda concebir en plata. Es lo que está destinado de parte de Dios para tu vida. Y Dios quiere que vivas así. Dios quiere que vivas así. Y a mí me encanta cuando un salmo dice que Él es nuestro escudo y es el que levanta nuestra cabeza para que ya no vivas apesadumbrado, abatido, derrotado, porque no sé, yo siento abatido, derrotado, ni idea. Ese no es el plan de Dios. En medio de batalla, sí. Contra ejércitos mucho más numerosos y de repente numéricamente más poderosos, sí. Pero es mayor el que está de nuestra parte. En el nombre de Jesús. Lo que te quiero decir es que un corazón que se ha convertido en la morada de Dios
es el corazón apto para milagros. La morada de Dios, donde Él vive. ¿Qué dice? Si me amas, yo vendré con mi Padre y moraremos en ti. Moraremos contigo. Pero para ser morada hay condiciones, y esas condiciones te tienen que preocupar. Quiero decirte que todo lo que estés esperando fuera de la presencia de Dios es una pérdida de tiempo. Es en la presencia de Dios donde tu cabeza va a ser levantada, donde Él va a ser tu escudo y donde Él es tu esperanza, en el nombre de Jesús. Muchos esperan milagros en sus vidas y están orando por milagros. No está mal. Pero Dios no hace milagros donde Él no mora. ¿Le muestro un ejemplo? La palabra dice que el mismo Señor Jesús no pudo hacer milagros donde había prejuicio. ¿Que el Señor Jesús no pudo hacer milagro? El Todopoderoso, lo dice la palabra, no lo digo yo. Donde Él no era honrado, donde Él no era deseado, donde Él no era amado, donde Él no era lo primero. ¿Me entienden, no? Entonces la gente quiere milagros, pero Él no hace milagros donde no mora. Tenés que convertirte en el aposento alto, en el nombre de Jesús, allí donde solo moran los reyes, y Él es nuestro Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Es el tiempo y empiece a hacerlo. Empiece a cobijar a Dios en su corazón. Y escuchen lo que le voy a decir, porque el Señor ponía muy fuerte esto en mi corazón. Yo lo escribí para no olvidarme, y va a comenzar a haber cambios. Va a comenzar a haber cambios. Juan 14, 23, la palabra dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Pero la cosa no para ahí. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. No sé si de repente usted está orando por milagros. Si no lo ha hecho, comience a hacerlo. Porque esta promesa es para cada uno de nosotros. Y lo que sí Dios te dice, comenzá a preparar aposento. Eso me encanta de la tsunamita. Me encanta la tsunamita. Dice que preparó aposento, no era cualquier cosa, con paredes. Edificó. Preparó algo nuevo. Por lo tanto, comience a morir para que verdaderamente se dé el nacimiento que el Señor tiene programado para tu vida. No te resistas. Tenemos que morir todos los días para que Cristo viva. Pero este proceso no puede ser de 10 años, tiene que ser ya. Ya tomo la decisión a morir, a morir, a morir. ¿Y sabe qué? Hermoso sería que usted pueda decirle al Señor, quiero ser un hombre de aposento. Eso puso el Señor en mi corazón. Porque es un hombre de intimidad, un hombre de altar. Es un hombre, puede ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, podemos ser siervos de Dios, incluso de iglesia. Y no está mal, porque el Señor nos manda a congregar, esto es hermoso. Pero ¿saben lo que es una mujer de aposento? Una mujer de intimidad con el Altísimo. Yo lo veo más importante. Es más, esa vida de aposento, ese aposento construido que es usted mismo, y por supuesto su casa, su matrimonio, su familia, esa es la verdadera vida en Cristo, en el nombre de Jesús. En el aposento hay resurrección. Hoy día el apóstol Mario hablaba sobre esto, y yo lo anoté. Ahí fue donde Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. Y muchos se rayan y dicen, pero ¿cómo es posible? Si era el anhelo, era la promesa. Y luego fue muerto. No fue muerto. Resucitó. Esa familia vio la gloria. ¿Pasó sufrimiento? Sí, porque los sufrimientos
en el aposento son para gloria, son para fortaleza, son para poder. ¿Me entiende? Si usted lee la vida del apóstol Pablo, usted se da cuenta que fue un hombre que pasó por mucho sufrimiento. Todos fueron programados por el Señor. El Señor dijo, yo necesito que éste vea lo que va a padecer por mí. Pero ¿sabe qué? En cada prueba, en cada sufrimiento, Dios depositaba una unción diferente. Entonces, en lo que estás pasando, en el aposento, ahí hay una unción poderosa, poderosa, en el nombre de Jesús. Entonces ahí resucitó. Ya conocemos la historia. Teológicamente se cree, trabajaban en el campo, fíjense por las características del relato, está en Segunda de Reyes, capítulo 4, podemos ver que el niño sufrió una tremenda insolación, porque estaba en el campo, y le empezó a doler la cabeza, y el padre lo mandó donde su madre, y su madre hizo lo que tenía que hacer, lo puso al niño en el aposento, y fue a buscar al profeta, y el milagro se dio. ¿Ustedes creen que la tsunamita no sabía que venía un milagro? Sí lo sabía. Y ahí es la gente que te va a preguntar, uy, ¿cuándo? Esta situación, mira cómo estamos. Y ahí es donde tu fe te hace vivir diferente y dar testimonio de Dios de una manera diferente. Porque ahí es donde tenés la capacidad de decir, yo no sé, pero viene un milagro. Viene un milagro. Vivir en esa certeza en lo que Dios quiere, eso quiero que entendá. ¿Y saben qué? Salen de tu corazón toda carácter de queja, todo carácter de pesimismo. ¿Y qué le pasa a este? ¿Pero qué le pasa a este? ¿Pero qué es lo que le pasa a ese matrimonio con las crisis que están? Lo que pasa es que no entienden que sos una mujer de aposento, que sos un hombre de aposento, y que Dios va a mostrar su gloria y lo mejor que está por venir, en el nombre de Jesús. Si le va a dar una ofrenda de aplauso al Señor, es para Él. ¿Y sabe qué? En mí, por ejemplo, resucitaron muchas cosas, muchos sueños, muchos anhelos, porque me había metido en lo imposible. ¿Me entiende? Pero cuando comencé a convivir con Dios en el aposento, Él me dijo, yo soy el Shaddai. Justamente para que te enteré, me dijo un día, soy el Shaddai. El Shaddai, el Dios de lo imposible. En el aposento es donde resucitan las cosas. Y el domingo anterior que me tocó, por la gracia del Señor, traer la palabra, le dije cuál era el mensaje del milagro de Bartimeo. No, el milagro no era que él le volvía la vista. El milagro era que él recobraba una vida perdida, porque ser ciego era terrible en el contexto hebreo. Eran desheredados, eran discriminados, y cuando cumplían la mayoría de edad lo botaban de su casa. Así era. Por eso es que cuando ese hebreo ciego, que en algún momento sí vio y había perdido todo, así como nosotros lo perdimos todo en el pecado, sin Cristo lo habíamos perdido todo, así el Señor se presenta ante él y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, que recobre. Y el término recobre hace referencia a volver a tener en nuestra posesión lo que hemos perdido o lo que nos han quitado. En el aposento hay resurrección. No sé qué cosas están muertas, los sueños, los planes, los proyectos, la visión de futuro. Quiero decirte que vivimos circunstancias complicadas. Si usted es de esos que les gusta mirar noticias, a mí no me gusta mirar noticias.
para empezar. Pero es de eso que le gusta mirar las noticias, que el dólar, que el diésel, que no sé qué más. Ese es el panorama del mundo. Nosotros no vivimos en eso. Nosotros tenemos esperanza. ¿Pero qué esperanzas de qué? No, nuestras esperanzas no están en los números de la micro y la macroeconomía. No, nuestra esperanza está en Cristo, que prometió levantar nuestra cabeza. ¿Me entienden? En el nombre de Jesús. Entonces en tu vida aposento, en tu vida de intimidad, hay resurrección. Esto nos enseña el relato de la mujer de Sunem. Resurrección. Por lo tanto, un hombre de Dios agarrado de la presencia, viviendo en intimidad, habiéndose convertido un hombre en una mujer aposento, vive agarrada de sus sueños, no pierda los sueños, no renuncia a sus anhelos. Y si las cosas son imposibles, mejor. Fíjense que las normas del reino no tienen nada que ver con el mundo. Renuncia a esas cosas. Nosotros no renunciamos a nada que glorifique a Dios, que traiga bienestar, que traiga dignidad a nuestras vidas. Seguimos anhelando, pero seguimos trabajando en lo que Dios nos manda a trabajar, que es convertirnos en los aposentos de Dios. Entonces, cuando lea este relato de la tsunamita, léalo con otros ojos. E imite eso. Porque ella logró construir un aposento y logró convertir a su familia en morada. Yo necesito milagros para mi casa. Necesito que resuciten muchas cosas que de repente naturalmente están perdidas. En Cristo no hay nada perdido. Y fíjense que vino el milagro. ¿Qué diría la gente? Elai, la que hizo aposento para el profeta. ¿Vos crees que Dios te va a dejar solo? ¿Crees que Dios te va a dejar para que seas escarnio del enemigo? No lo va a hacer. Él quiere mostrar su gloria. Él quiere mostrar su gloria sobre tu vida. Amén.